Totalmente. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los videoencuentros de Antena 3. Comenzamos esta semana, después de Semana Santa, con un estreno que se nos avecina para el próximo viernes, La vida inesperada. Nos hemos traído a su director, Jorge Torregrosa, y a uno de sus actores protagonistas, Raúl Arévalo. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, día de entrevistas, de presentación. Parece que el parto llega a su fin el próximo viernes. Unos cuantos años gestando ya este proyecto. ¿Cómo van esos nervios ante el estreno? Pues nervios ninguno, lo que tenemos es unas ganas de compartir la peli. El viaje ha sido tan largo y tan bonito. Si estoy los nervios, es curioso que lo digas. A mí me pasa un poco como cuando hago teatro, que el día antes de estrenar, o incluso la mañana de estrenar, no tengo nervios, pero justo el momento en el que voy a salir a escena me cago. Ahí entra. Y aquí, claro, no tienes nervios y el momento en el que de repente salga el logo de Universal y vaya a empezar la peli, empezamos... Sí. Qué miedito. Sí. Ahí empieza el miedo. Bueno, es verdad que tuvimos un termómetro para medir un poco las sensaciones, que fue el Festival de Málaga, hace nada, unas semanitas. Se pudo ver la película ayer, sé que la acogida fue muy buena. ¿Y cuáles fueron esas reacciones que vosotros pudisteis coger de la gente que la vio? Pues la verdad es que los pases de la peli son muy agradecidos porque, claro, nosotros somos muy conscientes del trabajo, de todas las costuras, pero es muy emocionante ver cómo la gente se ríe mucho en los pases y sale diciendo qué bonita, pero como con emoción y tal. La verdad es que eso es súper gratificante. O sea, se nota, ¿no?, que la peli ha ido gustando, por lo menos a los que la han visto. Yo tuve la ocasión de verla el lunes y disfruté mucho de La vida inesperada. Salí, lo primero que hice fue tuitear lo mucho que me había gustado. Así que os invito a vosotros a que me tuiteéis aquí en directo una breve sinopsis de qué es La vida inesperada, así en 147, 127 caracteres. Wow. Que... Es el director que se llama. 147 caracteres. Raúl se quita el muerto. ¿Qué es La vida inesperada? La vida Jorge? inesperada es una comedia romántica que trata sobre las aventuras de dos primos españoles en Nueva York, Javier Cámara y Raúl Arévalo, el primo de Alicante, que se van a encontrar con aventuras, con la posibilidad del amor y con los regalos esos que a veces te da la vida. Creo que no me cabe esto. No le cabe. No me cabe. Aquí... Ahora empieza la edición. Exacto. Es una comedia sobre las aventuras y desventuras de dos primos en Nueva York. Eso es el tuit. Gracias. Ese es el tuit. Esa es la síntesis que hace Raúl. Pero también es una película de encuentros, porque es el segundo largometraje de Jorge Torregrosa, en el que coincide con Carmen Ruiz, pareja en la ficción del culo al aire de Raúl Arévalo, que a su vez es la cuarta película que hace con Javier Cámara. Vale tú, muy bien. O sea, aquí tenemos un entramado casi familiar, ¿no? ¿Habéis tenido la sensación de estar trabajando en familia mientras hacíais la película? Pues sí. ¿Sí? Sí, aparte de una cosa maravillosas que tiene el cine, es cuando haces cine... También cuando vives, cuando lo haces en la ciudad donde vives, pero cuando lo haces en un sitio fuera, ¿no? Se genera un ambiente de familia, para bien y para mal, ¿no? Luego siempre para bien, en los que vives 2 meses intensísimos con gente, algunos que conoces, otros que no tanto, o que empiezas a conocer ahí, y que bueno, por ejemplo en nuestro caso, Jorge vivía en un apartamento a 400 metros del que vivíamos Carmen, Javi y yo. Javi y yo vivíamos puerta con puerta. Entonces vivíamos, comíamos, cenábamos, desayunábamos y dormíamos casi juntos. Claro. Y esto hace mucha piña. Y en una peli como esta, en el caso, por ejemplo, de mi personaje, con el de Javi, que es mi primo, hace que ese trabajo ya esté hecho. Ya no solamente porque conocía a Javi de antes y era amigo de antes, sino que el tener esta cosa de irme a cenar con él, irme a dormir con él, en el apartamento de al lado. Sí, especifiquemos. Abramos el paréntesis. Y poder, en vez de irnos a nuestra casa, cada uno con sus historias, pues hacía que estuviéramos todavía más concentrados, claro. Y todavía ayudaba más que se viera esa relación familiar que el guión cuenta. Y claro, cuando salimos a rodar fuera, y si ese fuera es Nueva York, yo creo que todo encima como que adquiere otro tinte, ¿no? ¿Fue para vosotros, para el equipo, lo más difícil de conseguir que la película se pudiese hacer en Nueva York? Bueno, a nivel económico, Por sin supuesto, duda, porque ¿verdad? claro, de repente empiezan las dudas. Yo tenía clarísimo que la película era Nueva York y era ellos en Nueva York y tenía que ser así, pero de repente dices, ¿y si no tenemos esto y tenemos que hacer 4 días de rodaje por las calles en Nueva York y el resto lo construimos en España, en cromas y en decorados y traemos a los actores americanos?
Y se manejaron diferentes fórmulas, pero claro, es que Nueva York no es solo el escenario de la película, es que está informándolo todo, ¿no? Y el hecho de la experiencia paralela de la película en Nueva York, de estar rodando en las calles, pues que luego nos íbamos al teatro, luego nos íbamos a cenar y las cosas que pasaban también como que pasaban allí. Que son cosas que informan la película, ¿no? Y las cosas que pasan en la película, y todo lo hace más grande. Al final la ciudad, Nueva York en este caso, se convierte en un personaje más en la historia, y todo vertebrado por un teatro dentro del cine, o varias piezas de teatro, ¿no? Porque nuestro protagonista, en este caso Javier Cámara, el primo de Raúl, del que no sabemos nombre, No, curiosamente, es el primo. es el primo. Sí, claro. Es el primo. ¿En algún momento, antes de ir con la siguiente pregunta, te preguntaste o quisiste saber cómo se llamaba, o es una cosa que dijiste? Bueno, luego le dije a Elvira, ¿por qué mi personaje no tiene nombre? Y dice, porque es el primo. Y ella te respondió así, Buena ¿no? respuesta, sí. Claro, voy a ver a mi primo, para Javier soy su primo, para el entorno de Javier soy el primo. Si hubiera salido una escena con mi madre en Alicante, me diría Juan Antonio, ¿cómo me llaman? Digo, hijo. Claro. O hijo, hubiera estado bien hijo. Pero como no es así, pues es el primo. Nada más que los personajes se colocan el uno al otro por el nombre que le da el uno al otro, porque él es el primo para Juanito, que siempre lo llama primo, pero es que el personaje de Javier Cámara se llama Juan, ha crecido, quiere ser Juan, y él lo llama siempre Juanito, Exacto. que al otro le repatea. No le deja, le dice Juan. Sí, En sí. el primer encuentro ya dentro del teatro, dentro de las bambalinas, le dice Juan. Pero él sigue llamándole Juanito. Inmediatamente, además, le dice, Juanito, ¿pero de qué vas vestido? Claro, ¿verdad? Y decía yo que está el eje del teatro, porque es, creo que en una entrevista que he leído de Carmen Ruiz decía que le gustaba mucho esto de poder hacer teatro dentro del cine, ¿no? Que es como juntar todas las pantallas y todos los géneros prácticamente en uno, y vertebra muy bien la obra con esos textos de Lorca, Y de Miura. ¿verdad? De Miura, etcétera. Y vemos teatro. Ese teatro que vemos en la película está en Nueva York, es un teatro de Nueva York, no es un decorado. No, es un teatro, son varios teatros de Nueva York, porque al final tienes que hilar fino y en uno no puedes rodar todo lo que quieres, entonces son dos, los escenarios son dos teatros diferentes, y las bambalinas es uno y la salida es otro sitio, pero es Nueva York, y de repente estar haciendo esos textos ahí en Nueva York, que esa idea existe en la película, ¿no? Existe en la realidad de esas pequeñas compañías que hacen repertorio español, que igual te hacen un montaje de 100 años de soledad con los grandes clásicos de Calderón o Lorca o Miura, como es en la película, o la zarzuela que abre la película, que es como nuestra versión del musical, ¿no? Existe en realidad. Tenemos actores españoles en la película, aparte de ellos, que viven en Nueva York y trabajan en esas compañías, y son un poco como los Juanitos reales, ¿no? Que era muy De carne y emocionante estar currando con ellos en una historia que de repente había ciertas escenas pues, que les emocionaban y porque les tocaban muy, muy cerca, ¿no? Se sentían muy identificados. Y era una parte para mí esencial del proyecto, que a mí me gustó mucho desde el principio, que hubo que pelear para que se mantuviera, porque de repente alguien llega y dice, no, pero esto va a ser muy largo. El teatro no hace falta. Y dices, no, es que el teatro enseña lo que el personaje de Javier Cámara sueña, con lo que disfruta, y además esas secuencias, esas escenas, esas obras están muy bien seleccionadas por Elvira, porque están contando cosas que le están pasando a él, y de repente sirve para esa identificación tan bonita que el espectador, que en este caso es él, dice, no, es que eso es lo que me está pasando a mí en mi vida, lo que le pasa al primo de doña Rosita la soltera es lo que estoy viviendo yo, y lo que le pasa al personaje de Tres sombreros de copa es lo mismo que me pasa a mí. Y además vemos que, en este caso, Juanito ha conseguido trabajo de lo que él quería, que era ser actor en Nueva York, aunque eso no le permita costearse su vida y tenga que hacer otras 1000 cosas más, y vemos que es un buen actor, o sea, que él defiende sus textos y que no es un mal actor o un actor venido a menos o un fracasado, ¿no? Y además creo que Elvira quería dejarlo muy claro, ¿no? Este actor es un buen actor. Es que Nueva York está lleno de muy buenos actores. Claro. O sea, hay tantos actores, hay tanta competencia que hacen que haya buenísimos actores que no solamente actúan, sino que cantan, que bailan, que están formadísimos y preparadísimos, pero que están en paro y pasándolo muy mal. Sí que conocimos a algún actor español, alguno en concreto, o latinos, que eran el personaje de Javier Cámara, eran muy parecidos a lo que le ocurrió al personaje de Javier Cámara. Entonces, el personaje de Javier, por supuesto que es un buen actor, que seguramente si le dieran la oportunidad de hacer una película, una obra de teatro más profesional o
bueno, o más mediática, pues lo hubiera Cumpliría hecho muy y haría bien. Claro, porque hubiera sido muy fácil hacer como, ¿no?, que fuera malo y que te rieras. Exacto, que te rieras un con poco de eso. su desgracia. Pero en este caso, bueno, es una de estas cosas que pasan en la vida, que todos los factores podrían jugar a favor, pero que la vida no nos devuelve o no es tan generosa como si lo son a lo mejor pues nuestra preparación o nuestro empeño, nuestros sueños. La vida nos lleva por otros caminos, que es un poco lo que viene a contarnos al final o durante toda la evolución la película. Parte del equipo de esta película era americano y otra parte del equipo español. ¿Y qué tal casan los equipos? Bueno, yo tengo que decir que pues al principio a lo mejor en algunos aspectos regular. Lo que pasa que Jorge, aparte de su gran mano izquierda, mírala. Ahí la tiene. Vivió 8 años en Nueva York Es y cierto. estudió allí. Estudiaste cine. Estudió cine allí. Cine allí. Que te lo cuente ahora, que es chulísimo sus anécdotas. Pero esto hace que yo era consciente y veía, y lo comentaba con Carmen y con Javi, que otro director español, sin esa experiencia de Jorge, y esa mano izquierda, en las situaciones que a veces vivíamos, hubiera perdido el control de la película. Y Jorge nunca lo perdió. Pero Jorge ahí fue pieza fundamental para este hándicap, que sí que creo que en momentos sí que lo fue. Sí, ¿verdad? Y luego no fue tanto, ¿sabes? Pero tuvo que ver más casi con las formas de hacer, con el carácter inevitable, ¿no?, de la gente de allí, que un poco te tanteaban desde, bueno, a ver vosotros... ¿Por dónde venís? Claro. ¿Dónde venís? ¿no? Exacto. Es que el choque de culturas que existe en la película también, ¿no?, que de repente tienes a este señor haciendo una paella de pollo y conejo, y eso es una cosa que allí... Qué buenísimo, que dices eso, que es cordero. ¿Cómo que conejo? No puede ser esto. Pues eso se daba también en el rodaje de alguna Claro. forma, ¿no? Eran dos formas, dos backgrounds culturales, todo muy diferente. Pero para mí ha sido muy bonito también tener la oportunidad de juntar lo mejor de los dos mundos, ¿sabes? Yo soy pues un poco de aquí y un poco de allí. Me Es un forma poco ahí como el nexo de unión, prácticamente. Claro, y entonces ¿verdad? ver, de repente, pues llegar a Nueva York, y es una película que para los estándares de allí es muy pequeña, pero llegar con estos actores, con Kiko de la Rica, un gran director de foto que ha hecho millones de películas grandísimas, como las de Alex de la Iglesia, o Blancanieves, o Lucía y el Sexo, y de repente ver cómo la gente del equipo ve la ficha de ellos en el IMDb y dice, no, pero no puede ser, tú hiciste Azul Oscuro Casi Negro, y tú Exacto. hiciste Hablé con ella, y luego en el trabajo actoral, que bueno, luego da igual, porque estás aquí, cada actor es de su padre y de su madre, y tu trabajo es saber lo que necesita cada uno y ponerlos a currar juntos y ser un poco pues nexo de unión también. Pero jugando con eso, ¿no?, de los actores americanos y los actores españoles, pues ha sido muy bonito ver cómo al principio todo es difícil y la comunicación no es buena y tal, y de repente pues se va formando un vínculo y se fueron enamorando, nos fuimos enamorando unos de otros, ¿no? Y va fluyendo. Y yo creo que eso se ve en la peli. Hasta el además. punto de que, claro, luego la película nos llega a nosotros los espectadores, que acudimos a ella de manera totalmente blanca, sin saber todas esas cosas que se cuecen o que se trabajan antes, mediante, durante y después, y a nosotros nos funciona todo a la perfección desde el principio hasta el final. Ahí está el gran trabajo de ellos, orquestado por el director, que vemos cómo esas relaciones funcionan y se hacen creíbles. Y todas esas cosas que pueden surgir de equipos americanos o de donde sean contra españoles o con españoles, pues a nosotros se nos escapan totalmente, ¿no? Y pasan desapercibidas. Es importante decir, y yo quiero decirlo, yo vi la película en versión original, que la película está rodada en castellano y en inglés. Porque Javi Cámara, o sea, Juanito trabaja en español, porque los textos que él habla en el teatro, que representa, son en español, pero en su vida diaria él habla en inglés. Y él se relaciona en inglés. Y el amor surge allí en inglés también, para el primo. Sí, sí, sí. Y para ti, Raúl, era tu primera película en inglés. Sí, sí, me lo trabajé. Y hubo maestro y profesor ahí detrás, ¿eh? Y luego me he doblado también. Porque, bueno, Y luego te has doblado. Sí, esto es así. Hay gente que no... Que se resiste. Claro, no sé, no hay cultura de así entre las masas de España de ver películas en versión original. Qué pena eso, Pues sí. pero hace que mucha gente rechace las películas por ser en inglés. Entonces hay que doblarlas. Para mí es una faena porque me lo ocurre y muy ayudado por un profesor que tuve y luego muy ayudado por Jorge en el rodaje y mi compañera Y Sara por Sara. Sokolovic. Pero sí que hay un 30, ¿qué habrá? Un porcentaje... Hay como un tercio de la película está en inglés. Un tercio de la película tampoco es tanto. En cualquier caso tampoco importaría, ¿no? Sí, ¿Por qué tiene que además no importar? es claro, no es circunstancial, ¿no? Que hay secuencias claves que son en inglés,
Pero yo creo que es muy bonito ver cómo naturalmente se va, como en la vida, cuando estás fuera o cuando tienes relaciones con gente que habla otro idioma, pues vas pasando de un idioma al otro naturalmente, ¿no? Y además es muy bonito verlos a ellos cómo se bregan los dos en su primera película en inglés. Y lo hacen muy bien, muy bien. Javi no, ya había hecho, ¿no? Ah, sí, Javi ya había hecho. La de Isabel Coixet, sí. De Isabel Coixet, exacto, ya había hecho y creo que audicionó para El Diablo Viste de Prada. Creo que llegó a hacer audición, ¿verdad? Sí, sí, y gustó mucho. Lo que pasa es que él no se vio capaz. Exacto, me lo contó una vez que estuvo Javi Cámara aquí y dijo, yo me eché para atrás a última hora porque dije, no puedo con esto, ¿no? En esta ocasión, valentía total, los dos os ponéis ahí, bueno, Carmen también. No tanto, valentía total. Bueno, así con miedo y tal. Valentía recelosa. Que esa es también es parte de nuestro trabajo, yo te cojo la mano y nos tiramos ahora a la piscina juntos, y vas a hablar en inglés y vas a cantar y que sea lo que Dios quiera. Claro. Y que sea lo que Dios quiera. En cualquier caso, tampoco hay que forzar mucho la situación, ¿no? O sea, es un tío que llega a Nueva York y habla el inglés que él conoce. En ningún momento hemos dicho que habla inglés perfecto, que su inglés tiene que ser británico, tiene que ser... pues no, él habla su inglés y lo habla muy bien. Bueno, muy bien o no, pero por lo menos se entiende. Se entiende, que es lo importante, se hace entender. Sí. Pero ¿y qué tal te llevas tú ya de manera personal, Raúl, con el idioma? ¿Es tu batalla? Mi batalla y, joder, con la preguntita. Me pregunté varias veces. No, sí, es mi batalla. Es la de todo, yo creo, ¿eh? Sí, o la de pero debo ponerme más con el inglés, porque es cierto que tengo una capacidad de frustración bastante baja. Y así como Carmen Ruiz, que tenía un nivel parecido al mío cuando fuimos para allá, luchaba y se motivaba, yo me frustraba cuando no entendía las cosas, que es normal no entenderlas, pero me frustraba. Por suerte, ahí, aparte de Jorge, como he dicho antes, mi compañera Sara Sokolovic, tuve la suerte de tener una compañera que me cuidó mucho, tuvo mucha paciencia conmigo, me hablaba muy despacito, o se reía si no entendía algo, pero se hacía entender, y eso tampoco se buscó así, porque no sabíamos cómo iba a ser Sara a la hora de trabajar, claro. pero tuve esa suerte, porque si hubiera dado con otra que hubiera dicho, bueno, sácale tú las castañas del fuego. Lo hubiera pasado mal, peor, sí. ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, yo tenía un profesor de inglés que es la batalla, que digo, que de muchos, en parte por nosotros, en parte por la educación que hemos recibido, por el sistema educativo, que también hay que darle su parte de culpa que hemos tenido, que eso no quita que nosotros no nos esforcemos por aprenderlo, pero me decía un profesor, para aprender inglés o cualquier idioma hay que darse como el permiso de frustrarse muchas veces y darse ese espacio, ¿no? Porque no se aprende de la noche a la mañana y cuesta. Pero bueno, ahí está, el resultado es muy bueno. Por eso yo de verdad invito, porque veáis el trabajo que hacen ellos, que la veáis en versión original y que la pondrán, espero que en versión original en muchos sitios. Creo que la primera secuencia de la peli la grabas tú. ¿La grabé yo en inglés? En inglés. Sí, y además yo con eso me preocupé mucho, intenté que no fuera así, además, y fue imposible. Pues porque me parecía muy duro para él empezar el primer día con una secuencia muy compleja, que además está avanzada la película ya. ¿Qué era cuál? Es cuando él va al restaurante a ver a la chica. Sí. Y salen del restaurante y van andando por la calle y la otra le cuenta, pues... La conversación un poquito larga que mantienen en el paseo que mantienen Sí, es ellos. la primera vez como que hablan mucho, ¿no? Mucho, sí. Porque antes se las ha visto encontrarse y charlar, pero de repente tienen dos conversaciones largas. Y empezamos por ahí. Y el primer día, pero es que no había otra, porque solo podíamos rodar en ese restaurante ese día. Y además se suponía que era primavera y estaba nevando. Todas las cosas estas que pasan en el cine. Pero ahí, vamos, se portó como un campeón. Desde luego. Sí, fue una experiencia bonita. Y es que además la película pretendía ser primaveral, ¿no? Sí. O en su origen, sobre el papel era primavera. Pero de primavera nada, al final. Y luego pasan cosas preciosas en el cine con esto. Por ejemplo, ese plano tan Woody Allenesco que venimos andando, Sara y yo, al fondo, charlando, y luego un traveling. Ese día, sí. Esa primera secuencia. Tenía que ser primavera, pero de repente llovió y le da un look a la película precioso, que a lo mejor no hubiera quedado tan bien estéticamente si hubiera sido primavera, hubiera quedado de otra forma, pero le da un punto, y un punto melancólico muy bonito. Sí, porque hay una parte de la película muy importante que es esa melancolía pues bueno, que al final te queda, ¿no? Te queda una sensación melancólica, porque cualquiera o algunos, los que habéis estado en ciudades, o en Nueva York en concreto, tenemos nos hemos dicho muchas veces, todos los que hemos estado en Nueva York, yo creo que es una cosa que está como asentada, yo quiero vivir aquí, yo quiero intentar vivir aquí, me encantaría poder hacer esto, me encantaría poder... Bueno, por los sueños que proyectamos, ¿no? En eso hay un poco de melancolía siempre, sobre todo a medida que avanza la vida y ves que hay cosas que en un día te planteaste o soñaste con hacer y las has dejado atrás. Pues yo creo que el tiempo, lo que tú dices, ¿no? Esa lluvia cayendo, ese color grisáceo, pues como que acentúa todavía más esa sensación de melancolía. Y me parece que estoy de acuerdo en que le da un tono muy bonito a la peli.
Nueva York es un personaje más en la peli, es cierto, porque es evidente y Nueva York tiene mucha personalidad como para serlo, pero aparte hay ciudades que a mí me inspiran mucha melancolía. Nueva York es una de ellas, por ejemplo, Buenos Aires también. De hecho, no lo estoy pensando ahora en voz alta, pero se dice, ¿no? El personaje argentino dice, me recuerda al cielo de Buenos Aires. Sí, desde la azotea. Hay ciudades que sí, o de repente tú vas al DF y no me inspira esa melancolía el No, DF. te inspira otras cosas. Pero otras cosas, muy potentes, pero no eso. Y Buenos Aires y Nueva York comparten eso, es una ciudad melancólica. Aunque pases allí solamente una semana, te vas y se te queda un pozo, y eso se refleja en la película. Claro, es que es una ciudad donde hay tanta gente que ha llegado de muchos sitios, de Europa, del propio Estados Unidos, de Latinoamérica, de Asia, pero también es una ciudad que puede ser muy hostil, donde hay mucha soledad, donde el desarraigo del emigrante, ¿no? Aunque hayas cumplido tu sueño y hayas conseguido vivir en Nueva York, eso no te exime de echar de menos del sitio de donde vienes, la gente de donde vienes, tus orígenes, ¿no? Y yo creo que eso se hace muy patente, ¿no? En una ciudad como Nueva York, quizá más que en otros sitios por el tamaño, ¿no? Y sobre todo una ciudad que tú conoces muy bien, decíamos antes que habías estado 8 años viviendo. En el caso de Elvira vive en Nueva York, entre Nueva York y Madrid, también conoce muy bien la ciudad. Es una ciudad que, claro, te absorbe, te mete, te contagia esa energía también un poco contagiados por el cine. Tienes la sensación cuando llegas a Nueva York, independientemente de que seas actor, fontanero, periodista, lo que sea, de que formas parte de una película, de que estás en un decorado de película, ¿no? Y de alguna manera quieres sentirte parte de esa película. Y supongo que es una cosa que os pasaría a vosotros andando, rodando y además en inglés en esas calles. Claro, claro, te sientes todo el tiempo de una película. Y ahí, Jorge también nos servía mucho de guía porque conoce muchísimos rincones de Nueva York y nos decía, mira, ahí vivió Marilyn Monroe, ahí o Capote, o ahí se rodaba Woody Allen, o aquí se rodó esto o lo otro, y inevitablemente, incluso las que a lo mejor no identificas bien, siempre te recuerdan algo que ya has visto. Si te sientes como en una película, yo más que nunca. De hecho, Jorge, hay escenarios de la película que ya salieron en alguno de tus cortos, creo, sí, ¿verdad? Mira, se ha repetido. En uno de los teatros donde rodamos, y la casa de Holly, ¿Ah, sí? están en un sitio donde yo rodé mi corto, bueno, pues uno de mis cortos, yo creo que el que hizo que volviera a España, porque me abrió muchas puertas y por el corto que conocía a Javier Cámara y a Elvira Lindo, o sea que ¿Qué de fue? repente se llamaba Desire. Deseo. Y estaba en parte rodado en ese parque, es un parque que está en Staten Island, que de repente tiene como teatros y casitas y todo tipo de cosas. Y no en el mismo sitio, pero ¿sabes? Sí, ¿no? A 200 metros hay secuencias del corto rodadas. Y luego también me lo llevé mucho a mi terreno y a sitios que de repente eran paradigmáticos para mí, ¿no? Porque había vivido en ellos. Hay una secuencia que hoy he hablado mucho, que es un momento en la película, pero que para mí es un ejemplo de eso, de decir, no, es que, no, es que el Nueva York es tu Nueva York y tal, pues sí. El paseo que hace el primo por las calles de Nueva York acaba con él mirando un edificio, que es el edificio Seagram, que para mí es el padre de la arquitectura moderna de Nueva York y de todos los demás sitios, un edificio hecho por Philip Johnson y Mies van der Rohe, y es un edificio donde yo llevaba a todo el mundo. Cuando la gente venía a visitarme, los primos de Alicante y otras gente que venían a visitarme y a pasar un mes en mi casa, los llevaba a sitios que se salieran un poco de lo habitual. Claro. Y ese era uno de ellos, ¿no? Es un edificio maravilloso que tiene el famoso restaurante de las 4 estaciones en Los Bajos y de repente era como, esto tú no sabías, ¿no? Que te había puesto ahí a rodar. Eso no lo sabía. Claro, pues fíjate. Todo sale de algún sitio, ¿no? Y claro, muchas de las El nombre cosas... de los arquitectos de los edificios. Sí, soy Es que un es muy fuerte, soy un ¿eh? friki, soy un Es muy friki. friki, Es muy fuerte. Es alucinante. Y también son muchos años viviendo y supongo que amando esa ciudad y... Claro, hay muchos que viven y tampoco lo saben. Claro, no, bueno, y nos pasará a todos los que vivimos en muchas ciudades. Yo soy de Toledo y soy un gran desconocedor, por ejemplo, de una ciudad maravillosa que año tras año reciben a millones de visitantes. Pero bueno, no es el caso. Pero es verdad, es muy, muy, muy curioso eso, y ese plano del que habla Jorge no abarca la magnitud y la grandeza de ese edificio porque se queda a la mitad. Después de esa secuencia, ese plano casi secuencia en el que va el primo andando, mirando para arriba, que es una cosa que hacemos todos cuando llegamos a Nueva York, pasear y mirar para arriba, ¿no? ¿Cómo era, Jorge, cómo era Raúl rodar esas secuencias por la calle? Porque supongo que habría gente parando, mirando y preguntando ¿qué es esto o no? Pues en realidad en Nueva York pasa mucho menos que en España, están tan acostumbrados Que es una cosa como normal, ¿no? Sí, aparte de Nueva York tiene estas cosas maravillosas que te puedes poner un sombrero de plumas rosas y Y pasas desapercibido.
pues pasaba eso, de repente había uno con una cámara, pero ves a tantos con una cámara allí que tampoco... Yo me acuerdo el día que rodamos la secuencia en la que os encontráis tú y Javier con Sara, con Holly, por la calle de noche. Sí, bueno, uf. Y habíamos escogido una calle en el Meatpacking District, que es un barrio que está desde hace unos años muy de moda, lleno de discotecas y restaurantes. Lo habíamos localizado de día, que siempre está como vacío y es muy tranquilo, pero cuando vamos a rodar resulta que está como a 25 metros de la entrada de 4 discotecas. Además era un miércoles por la noche a las 12 y todas tenían una cola, se oía la música, taxis, señoras borrachas con zapatos de Y a tacón. 300 metros rodando Spider-Man 2. Eso, y Spider-Man 2 en la acera de Por si enfrente fuera poco. prácticamente. Y Kiko de la Rica, el director de foto, estaba flipado, decía, es la primera vez que estoy en un rodaje donde la atracción no es el rodaje, la atracción es todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Pero en el caso de cuando en el edificio éramos un equipo reducidísimo de 4 personas con una cámara grabando estos planitos. Pero este caso era un traveling muy grande, o sea, había un buen embolado de rodaje. Sí. Típica cosa que la gente hubiera hecho como irte, yo qué sé qué decirte, al Bajo de las Huellas o irte a Malasaña un sábado que está a tope y que un rodaje sea como el que está vendiendo cerveza. Igual. Sí, igual, es que... No, y además te pasaban por al lado y te decían, ¿qué estáis haciendo? Sí, pero para la gente, vamos, integradísimos. Sí, pues debe ser claro que como verán tantísimo, estarán saturados de verlo, pues será una cosa que ya ha dejado de ser novedosa, ¿no? Y la gente como que lo tiene totalmente integrado y bueno, pues pasa por la calle, mira, hay un rodaje y continúa para adelante, tampoco se molestan más. Es muy bonito y hay una secuencia que a mí me gusta mucho, toda una parte de la película que se centra en una azotea, en la azotea del piso, creo, de la casa de Juanito, ¿verdad? Que creo que fue una de las secuencias más difíciles, sobre todo el final. Sí, de la noche. Sí. Es que fueron 3 días de rodaje y uno de ellos era todo de noche. Sí. Y era con Javier Cámara y Tammy Blanchard, que en la película hace de Jojo. Y de repente, pues eso, van vestidos de primavera, de haber pasado un día tomándose una paella en una La azotea. gente del equipo, yo que iba de visita esa noche, iba y volvía del rodaje, iban con plumas, con guantes y con orejeras, o sea, ¿Qué me típico dices? y bufanda típico look de Nueva York. En invierno En puro. invierno, y ellos, yo lo veía y estaba sufriendo, Sí, digo, se van a enfermar, van a enfermarse. Iban forrados y llevaban las pastillas estas que dan calor metidas Sí. por todo el cuerpo y aún así hacía un frío Infernal. mortal. Y un Y es viento. esa situación que dices, "Jo, estamos haciendo una escena romántica, maravillosa y en estas condiciones es muy difícil, pero bueno, pues la sacamos adelante como pudimos. Yo fui ahí improvisando, me cargué la mitad de los planos que tenía pensados para ese día. Para intentar agilizarlo, ¿no? De alguna Claro, manera. porque es que se me morían los dos, Javier Cámara y Tammy Blanchard, que estaban ahí, pues eso, cuando no estaban delante de cámara, estaban metidos abajo con una estufa dándose calor los dos y bueno, pues sobrevivimos, pero porque no nos queda otro remedio. Claro, y al final eso forma parte de las cosas inesperadas de la vida, Mm. que por mucha planificación que tú tengas de manera profesional, de cómo van a ir todos los planos y tal, de repente llegas al sitio y las condiciones climatológicas, atmosféricas, lo que sea, no acompañan y hay que improvisar sobre la marcha, de No, alguna y manera. una de las cosas, por ejemplo, que pasaba y tal, teníamos un equipo de sonido que venía de España. Sí. Y de repente, claro, están rodando secuencias de diálogo en medio de Nueva York que no para el ruido nunca. Ese día era por la noche, era un viernes en el Lower East Side, que es un barrio también muy de bares, y había sirenas constantemente. El de sonido se tiraba de los pelos. Y la actriz americana decía, bueno, es que esto aquí, pues luego iríamos, ya con la película montada, iríamos a doblarlo y claro, porque Claro. esto es imposible. Y él decía, no, pero lo vamos a sacar. Y al final el tío ha sacado porque también ha hecho la postproducción de sonido, ha sacado las escenas Limpias. que han quedado muy bien increíble. y es increíble, ¿no? Pero... Claro, también es verdad que a todo esto nos exponemos cuando apostamos por escenarios naturales y enclavar las películas fuera de un set en el que todo está mucho más controlado, Claro. ¿verdad? Pero que tengo entendido que no toda la película se rodó en Nueva York, casi la mayoría sí, pero hay partes que son interiores en plató, ¿verdad? Sí, teníamos que rodar algo en España por una cuestión de producción, para ser una película española, Sí. etcétera. Entonces, al final decidimos que lo que se rodara en España, por un lado, lo más obvio era lo de la madre, que se supone que está en La Rioja y que solo se la ve por el Skype, pero decidimos también construir el interior del apartamento de Juanito en un decorado. Entonces, eso se rodaba aquí unos días.
cuando la escalera del edificio y tal se había rodado en un edificio de verdad en Nueva York. en Nueva York. Entonces, bueno, bien está ese por la magia del cine y lo bien que qué está hecho bien. el decorado y lo bien que está iluminado. Claro, que a mí me hace gracia, ¿no? Porque al final, cuando subimos por primera vez al apartamento de Juanito, que él dice, aquí todos los apartamentos son una mierda de las escaleras, pero cuando entras es un piso de la leche. Dice, no es mi caso, pero bueno, oye, que yo quisiera ese piso, te lo digo. Sí. Por estar en Nueva York. Yo no sé si por estar en Nueva York o no, pero a mí me parecía precioso. Claro. Tiene mucho rollo, sí. ¿Verdad? Sí, pero también porque allí de repente vas a casas que tienen rollo, pero no por ello son comodísimas. No. Yo fui a casa de un amigo mío que vive en Queens y aún así paga una pasta, pero vivía en lo más barato que había encontrado y no le iba bien la calefacción, no le iba bien el agua, tenía un montón de problemas con agujeros, pero tú entrabas y aquello molaba. Para lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en España, tenía rollo. Claro, porque todo tiene mucha personalidad, pero viene como con equipaje, ¿no? Esa cosa de claro, que eso es. la calefacción hace un ruido terrible, que en la película se oye siempre el ruido de la calefacción que está sonando, siempre hay problemas, porque todas las casas, a menos que sea un edificio moderno, todas las casas son antiguas. Incluso las casas de lujo. Acuérdate de... Bueno, nos invitó el cónsul español en Nueva York, nos invitó un día, hizo una copa en su casa y ¿sí? tal. Y era una casa maravillosa, donde vive Woody Allen, enfrente de Central Park, pero veías los baños y tal, y dices, claro, es que esto es una casa del siglo Claro, XIX. muy antigua. Y entonces, pues tienes los problemas esos de esas casas. Claro, que el año pasa, en los años y pasa para todo y para todos. O sea, que es que eso no se salva a nadie, a menos que metamos una reforma, y no es, Claro. y no es el caso. Leía una frase de Elvira Lindo en muchas de las entrevistas que ha dado desde que ha empezado a promocionarse la película, que dice que para ella considera que la película ha caído en unas manos, en una productora y en un director a la medida de sus ilusiones. Supongo que tal cumplido a uno como que le deja bastante tranquilo, ¿no? Y con la satisfacción del trabajo bastante bien hecho, ¿verdad? Ella, mira, aparte del guión, me hizo un regalo muy específico y muy bonito, que fue decirme que a ella le gustaba ver mucho en las películas lo que aportaba el director, que para ella el trabajo del director pues no era simplemente filmar lo que estaba escrito, y que tomara aquello y lo hiciera mío, y me lo tomé al pie de la letra y cogí eso y volé, y he metido en la película muchas cosas que son... ¿Era Alicante antes de entrar tú? Sí. Qué fuerte eso. Sí. ¿Cómo? Yo soy de Alicante. Mi personaje es de Alicante. Es de Alicante, sí. Y no había caído hasta ahora cuando han dicho tu de Alicante. Y no había pensado nunca si era un homenaje a Jorge y a su familia o no, pero era de Acabó siéndolo, pero... Acabó siéndolo, qué fuerte. De igual manera que la película ha acabado siendo un reflejo de la actualidad que por desgracia nos ha tocado vivir a muchos, porque en sus orígenes, cuando el texto y la película se planteó, que todo surge como, bueno, de un encuentro de Javi Cámara... Sí, por lo visto en el 2003, que madre mía. Claro. Estaba yo en el 2003. Nos han quedado, fíjate, nos separan 11 años. Sí. 11 años desde Fue el que, germen, sí. desde que nació el germen de La vida inesperada. Por aquel entonces, la gente que solía emigrar de España era, bueno, pues por intentar a lo mejor un sueño como el caso de Juanito, tal, pero no tanto por la necesidad de intentar buscar y labrarse un futuro fuera por la mala situación que teníamos dentro. Y en ese sentido, al final, la película se ha acoplado muy bien también a la situación que mucha gente vive ahora, ¿verdad? Claro, es que el conflicto de los dos personajes de repente pues se hacía mucho más intenso, ¿no? Sí. Y fue fácil meterlo en la película de una forma circunstancial, o sea, que el personaje de Javier Cámara en un momento dado dice, es que ahora cómo voy a volver a España, Claro. estando las cosas como están, ¿no? Es bonito eso porque marca la película en una época, pero no la data, ¿no? O sea, que espero que cuando la peli se vea dentro de 10 años, dentro de 15 años, que no estemos en la situación que estamos ahora, Esperemos que no. pues de repente es una cosa que dices, bueno, es que claro, esto fue un momento importante, ¿no? Y Claro. mucha gente se fue a vivir a otro sitio. Exacto. Pero al final, a todos, yo creo que los que acudáis al cine, espero que seáis muchos a ver la película porque es muy bonita, de verdad que sí, es una pasada. Nos recordará a alguien, yo tengo amigos que se han ido a vivir fuera, que están fuera, y pues te invita a pensar, ¿no? Es una de estas películas que sales del cine, sales satisfecho, yo salí muy satisfecho con la película, pero me deja ahí ese pozo de pensar, de traerme a la memoria recuerdos o gente que conoces, y dices, claro, uno por sus sueños o por lo que quiere, hace cosas fuera o en otro sitio que no haría aquí dentro. Aceptar trabajos súper precarios para intentar pagarse un apartamento, cualquier cosa en beneficio de sus sueños. Luego está el decir, bueno, resignarse, no resignarse, o decir, mira, la vida me ha puesto esto enfrente y sigo por otra dirección y me olvido de eso. Que al final es un poco las decisiones y las cosas de las que nos habla la película, porque aparentemente el personaje de Raúl es un tío triunfador al que las cosas le van bien, pero él llega a Nueva York
Sí, bueno, no sé si triunfador, pero que las cosas aparentemente le van bien. Aparentemente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en Nueva York se encuentra con algo inesperado que no se había planteado y que le hace plantearse muchas cosas en la vida. Tampoco quiero contarlo, pero te iba a contestar algo y cuando has hecho esto, digo... Se ha cambiado de... Pues mira, yo sí que me ha gustado una cosa que has dicho, que es que recopila, a ver si puedes. Si te dejo un... Dale. Que para mí era importante, y fue una cosa como que estuvo en mi mente todo el tiempo y la preocupación que guiaba cierta cosa del tono de la película, es que vieras la película, que te rieras mucho con ellos y que a pesar de las cosas serias y, bueno, pues un poquito con más de peso que suceden en la película, tú salieras de la peli y dijeras, qué bonita, ¿no? Me ha tocado, me ha emocionado, me ha hecho pensar en algo y cuánto me he reído. Eso efectivamente. No, iba sí, por ahí, ¿no? Con esto sí, que a mí no me gustan las pelis que tienen moraleja, y esta no lo tiene, pero sí que te plantea preguntas. Y curiosamente en todas las entrevistas que nos han hecho hoy, la gente que ve la película, es muy bonito ver cómo a cada uno le llega, depende, imagino, el momento de su vida que esté. Había una periodista que decía, es que la decisión que toma tu personaje me parece fatal. Yo la veía y haciendo un poco de psicólogo barato pensaba, es que tú hubieras tomado la misma. ¿No? Otra cosa que es precioso esto del cine, ¿no? De que según cómo te pille, pues, no sé, lees la película de una forma u otra, igual que cuando vas a ver Kill Bill y Uma Thurman revienta cabezas, claro. Pues tú nunca harías eso, pero sueltas la adrenalina con el personaje, ¿no? Lo que no sueltas a diario, la violencia no sueltas a diario. Y aquí igual, de repente pones, la película te llega, depende en lo que tú estés en la vida, y eso es lo que me parece maravilloso de este guión, de esta película, sí. y del final y el resultado final. Sobre todo lo fácil que nos resulta a lo mejor al espectador juzgar un poco las decisiones que los personajes toman y plantearnos qué hubiésemos hecho nosotros. Y yo creo que la mayoría de las veces lo que nosotros mismos nos respondemos no deja de ser una mentira. Totalmente. Haríamos lo mismo que hacen los personajes que nosotros criticamos, porque queremos creer que nosotros tomaríamos la decisión que entendemos que es más acertada. Nos gustaría ver. Nos gustaría ver hacer realidad la fantasía que tiene esa persona. Pero bueno, es que la realidad es otra, ¿no? Bueno, pues un poquito de todo esto, de todo este cóctel de ideas que hemos ido soltando esta tarde aquí, que creo que han sido muchas y muy buenas, es de lo que nos habla la vida inesperada. Y me cuesta muy poco invitar a la gente a verla porque a mí me ha gustado mucho, entonces me será muy fácil cuando alguien me pregunte qué película me veo este fin de semana, yo le diré, pues vete a ver La vida inesperada, que a mí me ha gustado mucho. Pero quiero que seáis vosotros los que invitéis a la gente a que no se la pierda. Bueno, yo invito a la gente a que no se pierda La vida inesperada, no solamente porque estemos de promoción, sino evidentemente, sino porque creo que cuando una película me gusta o es buena, es muy fácil de vender, por lo menos porque lo puedo hacer de corazón. Y para mí esta es una película de las que cuando te plantas en un cine con varias salas y dices, ¿y cuál voy a ver? Es de esas que si decides entrar, no solo no te arrepientes, sino que aciertas. Una peli con la que pasas un muy buen rato y claro que te coge pellizco, pero sobre todo es una peli que te lo hace pasar muy, muy, muy bien. Sí, yo creo esa cosa que decíamos, ¿no? Que la gente sale del cine habiéndose reído con estos dos animales, que son Javier Cámara y Raúl Arévalo, y con la experiencia de haber vivido pues una cosa bonita, ¿no? Eso es muy satisfactorio ver eso en la cara de la gente, ¿no? Y está pasando, o sea que vayan a verla, 25 de abril. Y esa madre, que es fantástica, esa madre Gloria Muñoz, gran actriz. Que es divertidísimo, cada intervención, de verdad. Es la madre la típica madre española si preocupada. Si me dibujas una madre tipo, es esa. Sí. Es esa. Y nos será muy fácil, buscar y encontrar pues, cercanía o identificarse muy bien con alguna de las cosas que hace esta madre o el resto de personajes. Chicos, un placer, enhorabuena una vez más por la película, que es una joyita. Y nada, que el resto, los que estáis ahí que nos seguís, que ya sabéis, el plan para el viernes, La vida inesperada. Nos vemos. Adiós, gracias a todos. Gracias, Chao. hasta luego.